Hola, buenos días, ¿cómo están? Vamos entonces a dar inicio al... Dame un segundo que estoy acá tratando de liberar espacio del Drive para poder... No sé por qué no me está dejando. Listo, muchachos. Entonces, habíamos quedado ayer que la inclinación de luz era esa caída de la luz cada que se iba avanzando hacia el frente del vehículo. Eh, y habíamos dicho pues que entonces que ese cálculo se hacía al final cuando se tenía la luz proyectada. Ahora cuando ya se tiene acá la proyección sobre el luxómetro, pues se tiene es una minimización del patrón de luz. Sin embargo, pues aunque esté más pequeño ese patrón, pues tendremos las mismas características. Entonces, eh, se, podemos dividir los patrones de luz o las luces ya proyectadas. Bueno, eh, lo primero que hay que decir antes de dividir esos patrones es que la farola del vehículo normalmente está diseñada con ciertas dimensiones para poder aceptar un determinado bombillo. ¿Sí? Entonces, si el bombillo no cumple las longitudes características que se requieren, muy probablemente lo que va a pasar es que el patrón de luz se va a deformar. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo se sitúe el bombillo dentro de la farola, se va a poder generar un buen o un mal patrón de luz. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Resulta que al encender yo el bombillo, por ejemplo, en este caso el filamento de baja lo que hace es lleva los rayos de luz hacia arriba comúnmente, ¿sí? Y se proyectan hacia abajo, ¿sí? Y esto es lo que genera los rayos de luz que vemos en la carretera o que vemos en el luxómetro en este caso, ¿listo? ¿Qué pasa con los rayos de luz que se proyectan hacia abajo comúnmente o ya sea el bombillo o ya sea la farola? Tienen un elemento que bloquea esos rayos de luz y no los permite dejar salir. Entonces hacia abajo no se proyectan. Y el segundo filamento, el filamento de luz alta, está un poquito más atrás en el bombillo y ese filamento pues genera los rayos de luz paralelos a la carretera, hacia el horizonte. ¿Sí? Esa es la función de la luz alta. Entonces, como esta sí no está tapada la parte de abajo, entonces todos los rayos de luz se generan de forma paralela.
Listo, los amarillos serían la luz baja y los verdes serían como la luz alta que se puede generar en una farola, ambas en un mismo bombillo o podría tenerse en diferentes bombillos. ¿Listo? Bien. Ahora, eh, ya al proyectarse en la pared o al proyectarse en el propio luxómetro, se puede determinar ese patrón de luz que se tiene. Entonces, normalmente, bueno, eso creo que yo lo tengo por acá en una imagen que ya hicimos en un momento pasado, pero normalmente se tienen patrones, bueno, ¿qué pasa? Pues que Colombia no tiene su normativa para homologar o distinguir patrones que, que, que podamos tener de pronto esa clasificación, ¿sí? Entonces, debido a eso, pues, eh, digamos que hemos tenido que aceptar patrones internacionales, como lo son los patrones europeos, los patrones americanos y los patrones japoneses. Entonces, en general, podríamos decir que hay dos tipos de patrones, patrones asimétricos y patrones simétricos. Entonces, la simetría de un patrón va a depender únicamente de, de lo que se aprecia al lado izquierdo y al lado derecho del patrón. Entonces, si usted observa un patrón acá y no necesita, o sea, a veces, digamos, la referencia de uno, pues, en la prueba es la pantalla del luxómetro, ¿sí? Pero no necesita estar centrado en la pantalla del luxómetro porque a veces, pues, la desviación lateral del patrón de luz o del haz de luz difiere con respecto a lo que se está tomando o a la muestra de haz de luz. O sea, no significa que esté centrado en la pantalla del luxómetro. Eso no lo hace simétrico. O sea, imagínense que ahora se me presenta un haz de luz, bueno, voy a tratarlo de dibujar un poquito mejor, de esta forma. Vean que aunque no esté centrado en la pantalla del luxómetro, yo lo que voy a tomar es la referencia del propio patrón de luz. Y entonces este patrón de luz se corta acá por la mitad. Y al cortarse acá por la mitad genera dos zonas, la zona uno y la zona 2, que ambas zonas son simétricas, son iguales. Hay otros patrones simétricos que uno podrá de pronto identificar, que no son tan comunes, que es cuando suben un poquito acá. Entonces, no son tan planos, sino que suben un poquito. Y suben un poquito, pues precisamente debido a que son patrones de pronto americanos, ¿sí? Y pues en Estados Unidos se tienen que algunas señales de tránsito están en la parte de arriba de la carretera. Entonces, para tratar de iluminar esa parte superior de la carretera. ¿Listo? Bien, entonces tenemos acá una serie de patrones de luz que se han identificado, patrones simétricos, patrones asimétricos, patrones europeos, americanos y japoneses. ¿Listo? Luces europeas, americanas y japonesas. Entonces, las proyecciones de haz de luz acá, por ejemplo, las simétricas, vean que todas son iguales en las simétricas. Lo único que cambian es de pronto en la JIS simétrica. La JIS simétrica se puede decir que es el patrón japonés y que el punto o la zona de mayor intensidad de luz está más bien hacia abajo, bastante más hacia abajo que en el resto de patrones. Entonces, para que más o menos nos hagamos a la idea, siendo esto una carretera, ¿sí?
Entonces, la zona de mayor intensidad, acuérdense que estará entre los 75 y los 50 metros en los patrones americanos y europeos, ¿sí? Entre los 75 y 50, pero el patrón japonés estará entre los 50 y 25 metros. Entonces, a ellos les gusta que la intensidad de luz máxima esté más cerca del vehículo que en los patrones europeos y americanos. Bien, esa es de pronto una de las grandes diferencias que tenemos. Pero el resto, patrón europeo y patrón americano, ya sea de OTSAE o ya sea SE, ambos son prácticamente que idénticos. Las líneas punteadas que vemos son las referencias. Entonces, en este caso, la línea punteada horizontal sería el 0%. Ese sería el horizonte. ¿Listo? Ese sería el horizonte y acá estaríamos hablando de un patrón que esté correctamente eh, presentado en un luxómetro. O sea, los patrones europeos, americanos y japoneses siempre deben tener su inclinación menor que o más abajo que el 0%, ¿cierto? Entonces, si este es el 0%, acá vean que tengo la cruz y esa cruz roja que estoy presentando ahí es donde se toma la medición de inclinación de luz. Vean que en ninguno de los simétricos y en ninguno de los asimétricos coincide la toma de máxima intensidad de luz con la toma de inclinación de luz. Es decir, son puntos diferentes. Se puede uno guiar a través de ellos, pero no es el mismo punto, ¿listo? No es el mismo punto la intensidad para tomar la intensidad que para tomar la inclinación de luz. ¿Listo? Bien, los patrones, bueno, a estos europeos se les asocia en Colombia más o menos como el 90 y, bueno, depende del vehículo. Si es en motos, se les asocia como el 95% de las motos, los patrones europeos y mucho más, digamos que si es simétrico. Bueno, podríamos decir que de ese 95%, 90% de los patrones, 80% más o menos son simétricos, ¿listo? En motocicletas. Y el resto sí son asimétricos. Entonces, y en carros cerca del 90% son europeos. Entonces, 90%, más o menos podemos decir que en general en Colombia cerca del 90% son patrones europeos. Americanos, pues ya podríamos que decir o suponer que es más o menos un 9% y japoneses solamente un 1%. O sea, son los patrones menos comunes en Colombia. ¿Listo? Eso es un estimado, lógicamente, ¿no? Estamos diciendo ahí valores concretos, sino más bien un poquito estimados. Eh, listo. Ahora, patrones asimétricos. Entonces, los patrones asimétricos que tenemos eh, son, en el caso de las luces europeas, serían SER y SEL. La R y la L en este caso eh, se mencionan debido a hacia dónde va a subir el patrón. Entonces, R hacia la right, o sea, hacia el lado derecho. Entonces, el patrón viene plano así en el lado izquierdo y sube en el lado derecho. ¿Para qué? Pues para iluminar el lado derecho de la vía, las señales de tránsito que en este caso pueden estar al lado derecho, como acá en Colombia, ¿sí? Y todos los elementos pues que tenga que usted visualizar ahí al lado derecho de la vía, dándole prioridad, pues lógicamente al lado derecho, ¿sí? Entonces, porque se hace una conducción en el carril derecho. Listo, esas son las SR, pero las SL entonces alumbran lo mismo, pero hágale un espejo, ¿sí? O sea, ahora va a ser hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Precisamente porque ahora la conducción se hace por el carril izquierdo. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería un patrón que se use para
para conducción, por ejemplo, en Inglaterra, ¿sí? En la India, Australia, o países u otros países que tengan la conducción al contrario que en Colombia. ¿Listo? Bien. Ahora, patrones asimétricos americanos. Entonces, tenemos el DOT-SAE mecánico, que en este caso, en su momento, pues es uno de los patrones más antiguos y era un patrón que no se hacía la alineación de la farola de forma óptica, o sea, no con lo que se estaba presentando en el luxómetro, sino más bien de forma mecánica precisamente. Entonces, ese patrón, eh, bueno, esa inclinación de luz, se tenía que tener un elemento como una araña con varios puntos para acoplar a la farola y ese acoplamiento a la farola, digamos que le determinaba el porcentaje de inclinación a la farola y así podíamos determinar el porcentaje de inclinación de la luz. Como actualmente lo que usamos son luxómetros ópticos, entonces digamos que hay que tener en cuenta eso y más o menos pues se va a garantizar esa inclinación de luz más o menos con la línea de la izquierda, la línea que digamos más plana. Entonces, por eso se puede incluir la medición de la inclinación en este punto, ¿sí? Que sería donde empieza el patrón a subir o a elevarse. ¿Listo? Bien, ahora la VOR y la VOL. Entonces son patrones de luz bastante más planos, precisamente porque las carreteras en Estados Unidos son más amplias. Entonces, pues, ¿qué tenemos? Que en este caso la R y la L no me están mencionando hacia dónde sube el patrón de luz, sino cuál de los lados puedo utilizar para tomar la inclinación de luz. Entonces, en este caso, vean que la VOR se está tomando, la crucecita roja está al lado derecho, ¿sí? Porque se toma la inclinación de luz al lado derecho. Y la VOL se está tomando al lado izquierdo, porque se tiene la inclinación, la zona plana al lado izquierdo. ¿Listo? Entonces, por ello la R y la L. Así se puede de pronto identificar y recordar entre esos dos patrones. ¿Listo? Entonces, la VOR tiene el lado derecho plano, la VOL solamente el lado izquierdo plano y el lado derecho va subiendo. ¿Listo? Bien. La VOL y la SR son parecidas, entonces algunas farolas pueden estar homologadas para estas de OTSAE. Ah, bueno, todas estas suelen salir de OTSAE, o sea, todas las americanas suelen salir con la marcación de OTSAE. Y todas las europeas suelen salir con una E y un número. Una E y un numerito. Y el numerito, pues, es el país de procedencia o el país de homologación de la farola. ¿Listo? Los más famosos en Colombia son E1, E4, E9 y E13. E1, Alemania, E4, Países Bajos, E9, España y E13, Luxemburgo. Bien. Y las farolas japonesas van a tener la marcación J y S. Listo. Eh, perfecto. Ahora el patrón asimétrico japonés es el solamente JIS. Y ese patrón asimétrico lo que tiene es que es igualito que el SL, igualito. Lo único que cambia es que la intensidad de luz no se hace entre 50, la máxima intensidad de luz no se hace entre los 50 y 75 metros, sino un poco más cerca del vehículo, entonces entre 25 y 50 metros. Por eso vemos acá el cuadradito azul
poquito más cerca, ¿sí? Más abajo. Bien. Según eso, pues podríamos tener de pronto cualquiera de estos patrones que se nos presenten y pues tendremos que tener en cuenta esas características de los patrones y dónde se va a tomar la medición de la inclinación. ¿Listo? Vean que los patrones que no sirven para conducción en Colombia serían el SL y el JIS, porque ambos están alumbrando hacia la izquierda, que no deberían alumbrar hacia la izquierda, pero pueden pasar la inclinación, o sea, la norma la pueden pasar porque si este es 0% y yo mido y el patrón de luz está bien, entonces el patrón de luz está por debajo del cero y si está bien, muy probablemente está entre 0,5 y 3,5. Lo mismo este, si este es 0%. Es decir que aunque esté alumbrando hacia el lado que no es, el único defecto que tengo acerca en este caso para la inclinación de luz es que esté entre 0,5 y 3,5. Es decir, estos patrones, aunque estén alumbrando hacia la izquierda, podrían pasar la revisión técnico-mecánica con los defectos actuales, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que si este 0%, vean lo que pasa en el BOR, y la inclinación de luz la mido al lado derecho, y este 0%, pues teóricamente el BOR también pasaría, ¿cierto? Perdón, teóricamente el BOR no pasaría, aunque el patrón de luz esté bien, el BOR estaría marcando 0% en una inclinación correcta. O sea, según la norma internacional, el BOR, pues, la línea derecha debe estar sobre el horizonte, más o menos, ¿sí? Entonces, como la inclinación de luz yo la debo medir al lado derecho, pues entonces este patrón de luz no saldría aprobado, listo, saldría rechazado, estando en el 0%. Bien. ¿Qué pasa si se presenta ahora en el luxómetro? Ojalá siempre se presentaran así los patrones de luz completamente diferenciables y distinguibles. ¿Qué pasa ahora si el patrón de luz, si en el luxómetro lo que se presenta es una mancha así de luz? ¿Sí? Pues realmente no tengo un patrón de luz, ¿cierto? Entonces el CDA pues tendrá que definir qué condición o con qué condición de pronto va a trabajar. Eh, Porque sí, igualmente tendrá una zona de mayor intensidad en algún lado. Alguna parte será o tendrá mayor intensidad. ¿Listo? Entonces, como no se estipula o no se puede evidenciar un patrón de luz, pues algunos CDAs han dicho, no, pues guíese con el punto de mayor intensidad y sabe que más arribita debe estar la medición de inclinación, ¿cierto? Aunque no se vea claramente el patrón. U otros CDAs dicen, no, este patrón de luz realmente no lo puedo medir, entonces voy a llevarlo a 0% y ubico el dial en ese 0% y pues el vehículo saldrá rechazado. Y ya, pues habrá inconveniente en ese caso. Bien. Pero lo que sí es que pues el CDA debe tener como ese tratamiento definido de qué debe hacer en el caso de que se presente un patrón de luz. Bueno, que se presente una luz que no tenga patrón de luz definido. ¿Listo? Bien. Sucede que entre todas las pruebas mecanizadas que hemos visto que se pueden hacer en un vehículo, la 5385, antes de iniciar la parte de
de los elementos, equipos, me dice por acá, eh, equipos de línea de revisión, generalidades. Ningún equipo de la línea de revisión debe permitir que el inspector tenga conocimiento previo del resultado final de la prueba, sea que el vehículo sea rechazado o aceptado. Entonces, según eso, ¿por qué entonces los software me están mostrando de pronto eh, que el patrón de luz es de tal manera y que yo tengo que de pronto seleccionar entre ese patrón de luz la medición de inclinación? Pues resulta que eso sucede porque acá me dice que se exceptúan de este requisito el dato relativo a la medición del porcentaje de inclinación del haz de luz de los faros, para lo que esta norma contempla dos posibilidades de operación para los luxómetros. A, que la medición sea realizada directamente por el equipo y el dato del resultado sea transmitido automáticamente por el equipo al sistema de información. O sea, que el luxómetro tome él solito la inclinación de luz y se la pase al software. O la segunda, que la medición sea realizada por el inspector utilizando el mecanismo de medición del equipo y el dato del resultado así determinado sea ingresado manualmente al sistema de información por el inspector. O sea, la segunda opción es que se mida de alguna manera y que esa medición la haga o la seleccione el inspector después de haber medido y se registre esa medición tal cual se midió en el software de inspección. ¿Listo? Es decir, que la selección la haga el inspector. Es por eso que como ahí queda abierto, entonces los software pueden permitir que se seleccione ese valor y únicamente el valor del porcentaje de inclinación. La intensidad de luz debe ser automática. La suma de las intensidades debe ser automática. Frenos, suspensión, alineación, gases, ruido, etcétera, deben ser automáticos. ¿Listo? No pueden ser seleccionadas por el inspector. Listo. Entonces teníamos para acá un resumen de lo que de lo que íbamos encontrando y ahora sabemos que entonces en alumbrado y señalización habíamos dicho que de efectos sensoriales tenemos 11 tipo A y 5 tipo B. ¿Listo? Entonces vamos a poner eh, sensoriales, que es la 6.4.1 sensorial. Entonces tenemos 11 tipo A y 4 ¿cuántos? 5 tipo B. Y por otro lado tenemos que en los mecanizados, o sea, 6.4.2, que sería la prueba mecanizada de luces, tenemos entonces 642 mecanizada. Tenemos 3 defectos tipo A. ¿Listo? 3 defectos tipo A. Significa que en alumbrado y señalización tenemos 14 defectos tipo A y 5 tipo B. Listo. Bien, nos falta entonces determinar, bueno, la cantidad de luz donde se toma dentro de estos patrones, dónde debo tomar la intensidad de luz según la norma.
Pues la norma no me dice, la norma me dice que la intensidad en algunas de luz baja es inferior a los 2.5 kilolux a un metro o 4 lux a 25 metros. Pero no me dice si yo tengo este patrón, dónde tome la intensidad de luz. Si tengo este patrón ahora, o este, o este, o este, no me está diciendo dónde tome la intensidad de luz. Entonces, digamos que el CDA también debe determinar dónde está tomando la intensidad de luz. ¿Sí? En qué parte de ese patrón de luz. Lo que suele pasar es que se toma cerca o en el punto de mayor intensidad, ¿sí? Que es donde usted debe garantizar de pronto que la intensidad de luz sea como mínimo 2.5 kilolux a un metro. ¿Listo? Bien. Perfecto. Ahora, respecto al último efecto. Entonces resulta que eh, debo sumar las intensidades de luz. Entonces vamos a ver que hay una serie de casos eh, de pronto que podemos observar. ¿Listo? Entonces, farolas. Con esta me sirve. Listo. Entonces, en este caso habíamos mostrado esta farola. Y habíamos dicho, bueno, ¿qué pasa si yo tengo acá un bombillito? Pues ese bombillito, eh, bueno, acá tendríamos el bombillo de posición y este sería el bombillito de luz baja y alta, ¿cierto? Entonces, como lo habíamos presentado ahorita, pues ese bombillo posiblemente va a tener dos filamentos. Este de acá posiblemente sea el de direccionales. Entonces, estos dos filamentos van a ser luz baja y luz alta. Entonces, se van a producir desde un mismo reflector. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues que vamos a hacer ahí una suposición. Imaginen que yo tengo vamos a hacer tres casos. Entonces, primer caso, una farola con un solo bombillo, ¿cierto? Que tiene dos filamentos, ¿cierto? Filamento uno y filamento 2. El filamento uno de alta, el filamento 2 de baja. ¿Listo? Entonces, imagínense que en esta situación la baja se enciende y cuando usted enciende la baja, pero cuando ahora enciende la alta, se mantiene encendida la baja. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que este rayo de luz baja va a generarse, ¿listo? Y el rayo de luz alta, digamos que se le sumaría a ese rayo de luz baja, ¿cierto? Entonces, en este caso, un bombillo con dos filamentos y que ambos filamentos funcionen por aparte, sean dos fuentes de luz, y que cuando usted enciende la alta se mantiene encendida la baja, la primera pregunta que nos haríamos es, ¿se suman las intensidades de luz o se deben sumar matemáticamente después de hacer la toma de intensidad? Listo, esa es la pregunta. Entonces, sumo aritméticamente las intensidades de luz con el software. Es la pregunta que debo hacer, porque ahí me dice que las luces, para determinar el máximo valor de luz que deben tener encendidos, deben, calcularse según la intensidad sumada de todas las luces que se puedan encender simultáneamente, ¿cierto? Esta de acá. La intensidad sumada de todas las luces que se puedan encender simultáneamente no puede ser superior a 225 kilolux. Entonces, si yo tuviese una farola de baja,
que cuando de baja y alta, perdón, que cuando prendo la alta se mantiene encendida la baja, debo sumar de pronto aritméticamente para encontrar ese total y esa suma compararla con 225 kilolux a un metro. Bien. Segunda situación, muy similar, pero ahora lo que tengo es de pronto un bombillito, pero ahora ese bombillito es LED. ¿Listo? Y en ese bombillito LED yo de pronto tengo acá eh, varios bombillitos. Uno, dos, tres y cuatro. Y digamos que en ese caso, para respetar los colores, las luces bajas serían esta y esta, ¿sí? Y las luces altas sean esta y esta, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué pasa? Pues que en el caso de luces bajas, y vamos a hacer la misma situación, que se enciende la luz baja y cuando usted enciende la alta, se mantienen encendidos los bombillos de luz baja. ¿Listo? Ahora son no un mismo bombillo, sino varios bombillos diferentes dentro de ese mismo elemento o fuente de luz, ¿cierto? Entonces, la misma pregunta, ¿sumo aritméticamente las intensidades de luz con el software? Bien. Y la tercera situación es ahora físicamente en este mismo reflector, en esta misma farola, usted va a encontrar dos bombillos de baja completamente por aparte. O sea, uno acá y otro acá, ¿cierto? Y por aparte usted va a tener uno acá y otro acá que de pronto hagan la luz alta, ¿cierto? Entonces son bombillos físicamente por aparte, ¿sí? Así como estos, pero ahora son completamente independientes. Y tengo acá luz baja y tengo acá luz alta. ¿Listo? Entonces, la luz baja va a emitirse e imaginen ahora que la misma situación, que cuando enciendo la luz alta, la baja se mantiene encendida. Entonces tengo la misma pregunta, ¿se mantiene o perdón, se suman matemáticamente o aritméticamente las intensidades de luz se deben sumar con el software? Resulta que está sucediendo en estas situaciones. Siempre estoy teniendo el mismo reflector, el mismo reflector, ¿cierto? El mismo elemento está haciendo la proyección de las de luz. ¿Qué pasa? Pues que finalmente usted le va a poner acá el luxómetro, a cada uno de ellos. Entonces, acá le pongo el luxómetro a esta farola, le pongo el luxómetro a esta farola, le pongo el luxómetro a esta farola. Imagínense que la luz baja, en este caso, la luz baja me dé 10 kilolux a un metro y la luz alta me dé 20 kilolux a un metro. ¿Listo? Para todos los casos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que usted tiene que decidir si el resultado es 30 kilolux a un metro, o sea, sumar aritméticamente ambos valores de luz baja y alta. ¿Qué sucede? Vean que lo que está pasando acá, cuando ya le pongo el luxómetro al frente, es que los rayos de luz se están recogiendo todos. O sea, cuando usted tiene la luz alta encendida, aunque se mantenga el filamento de luz baja encendido, usted va a estar recogiendo todos los rayos de luz, tanto luz baja como luz alta, ¿cierto? ¿Qué significa? Que en alta ya está haciendo la suma.
de los rayos de luz baja y de luz alta. Es decir, el resultado este que le dio 20 ya está teniendo en cuenta la suma porque su luxómetro está teniendo o sea, el valor que tiene, que está dando el luxómetro es el resultado de sumar los dos rayos de luz. En este también es el resultado de sumar los dos rayos de luz. Y en este también es el resultado de sumar los dos rayos de luz. Entonces, aunque encuentren una única unidad con muchos bombillos, ¿sí? O un bombillo con muchos otros bombillos más pequeñitos, o un bombillo con dos filamentos que se enciendan o que se mantengan encendidos simultáneamente, usted está determinando que como tengo un único reflector, único reflector, entonces solamente voy a ser capaz de generar un rayo de luz y ese es el que va a captar el luxómetro. Por lo tanto, la suma ya no se tiene que hacer aritméticamente, porque si yo sumara aritméticamente, este valor me daría 30, ¿cierto? 10 más 20, 30. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Pues que estoy sumando dos veces las luces bajas, porque acá en la propia toma de luz alta se está teniendo en cuenta la intensidad de la luz baja, porque precisamente al mantenerse encendido, pues esos rayos se van a sumar y este 20 ya no aritméticamente, sino más bien de manera física, se está teniendo en cuenta tanto la luz baja como la luz alta. Entonces, si usted sumara ahora aritméticamente el 10 que le dio con la sola luz baja, pues usted está sumando dos veces la luz baja, ¿cierto? Y estaría haciendo una suma de forma incorrecta. ¿Listo? Ese sería de pronto el inconveniente. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que para que usted identifique que las luces son simultáneas y se deben sumar, usted debe evidenciar que son generadas por diferentes elementos, sí, que salen dos rayos de luz por aparte. ¿Listo? Entonces, bueno, si ahora lo que tengo, mejor dicho, que sean tanto simultáneas como independientes. ¿Listo? Entonces, ahora sí, si tengo este bombillo con esta farola, con este reflector, y este bombillo con esta farola y este reflector por aparte, y este de acá es luz baja, y este de acá es luz alta, pues entonces en este caso, y digamos que cuando enciendo la alta se mantiene encendida la baja, o sea, no se apaga, entonces vean que ahora sí el luxómetro tendrá que tener esta posición para tomar la luz baja y luego pasar acá para tomar la luz alta, ¿cierto? Entonces van a ser diferentes rayos de luz los que usted esté midiendo en ese momento. Y entonces al estar midiendo diferentes rayos de luz, pues de pronto considerará precisamente que se tienen que sumar aritméticamente. ¿Listo? Porque este ahora, imagine que me da lo mismo, que el de luz baja me da 10 kilolux a metro y el de luz alta me da 20 kilolux a metro. ¿Sí? Pero vean que en este de alta yo no estoy teniendo en cuenta los rayos de luz de baja. Entonces sí o sí tendría que sumar aritméticamente y la suma de estos dos me daría 30 kilolux a metro. ¿Listo? Bien, teniendo eso claro, entonces vamos a ver que hay, que vamos a encontrar múltiples casos. Entonces, el primer caso y más sencillo sería el caso en el que tengo esta farolita con luz baja y alta en ella misma, o sea, no son independientes, por lo tanto yo no las considero, no se consideran como simultáneas tampoco. Entonces, luz baja y luz alta izquierda, luz baja y luz alta, bueno, al revés, luz baja y luz alta derecha porque estoy mirando el vehículo de frente, ¿no? Listo, entonces tengo que la luz baja está dando 25 kilolux cada lado, ¿sí?
Y la luz alta está dando 35 kilolux cada lado. Como ya sé que no son simultáneas, entonces tendré que hacer la suma independiente de las luces que enciendan simultáneamente. Entonces, el primer golpe de luz me va a encender la luz baja, ¿sí? Y el segundo golpe de luz me va a encender la luz alta, ¿sí? Entonces, ¿qué luces están simultáneas cuando tengo ese primer golpe de luz? Pues las luces bajas, ¿cierto? ¿Y qué luces tengo simultáneas cuando hago el cambio? Pues las luces altas. Entonces, lo que significa eso es que luces bajas se van a sumar y luces altas se van a sumar por aparte y la comparación se va a determinar, ¿sí? A ver cuál es mayor, ¿cierto? Entonces, en este caso, luces bajas suman 25 y 25 suman 50, ¿cierto? Luces altas, 35 y 35 suman 70. Entonces, ¿cuál es la suma mayor para comparar contra 225 kilolux a un metro? Pues en este caso, 70. ¿Listo? Pero podría haber otro caso en el cual imaginemos que la situación sea que una luz alta está quemada, ¿sí? La luz alta izquierda del vehículo está quemada. Entonces, con los mismos valores, lo que me va a dar es que, en este caso 2 es que 25 y 25 me va a seguir dando 50, pero ahora 35 y 0 me da 35. Entonces, ahora, ¿cuáles luces se tomaron para hacer la comparación contra lo que está, contra el límite máximo permisible de 225 kilolux a un metro? Ah, pues las bajas. Entonces vean que se puede en este caso o tomar las altas como las luces que encienden simultáneamente o tomar las bajas como las luces que encienden simultáneamente por aparte cada una. Y la suma que me dé mayor, como ahora el límite es máximo y no mínimo, entonces la suma que me dé mayor será la que tengo que comparar contra el límite máximo, el límite máximo permisible que me está dando la norma. ¿Listo? Bien. Caso 3. Aunque sea una misma farola, tengo reflectores independientes, o sea, los rayos de luz van a salir por aparte. Es decir, ya no se están sumando físicamente, entonces los tengo que sumar aritméticamente. Entonces, vean que tengo acá luz alta y luz alta. Y por otro lado tengo luz baja y luz baja. Y ahora imaginen adicional a eso que luz baja se mantiene encendida cuando yo enciendo el faro de luz alta. ¿Listo? Entonces enciendo la alta y se mantiene encendida la baja. Entonces, ¿eso qué me va a decir? Que las luces bajas y altas son simultáneas e independientes. Entonces, ahora sí tendré que hacer la suma de todas las luces bajas y altas. Entonces, en este caso, la suma me va a dar, pues 50 más 70, ¿cierto? Me va a dar esto 120, ¿cierto? Y ese es el valor que se va a dar de comparación respecto al límite máximo permisible de la suma de luces, que es 225 kilolux a un metro. Listo, todo esto lo estamos manejando por ahora en kilolux a un metro. Bien, caso 4. Ahora que tenga estas farolas, o sea, farolas que no permiten que sean independientes, los rayos de luz baja y alta. Entonces, pero adicional a eso, le pongo unas exploradoras, ¿sí? Y unas exploradoras que encienden en cualquier momento. Usted las puede encender en cualquier instante, ¿listo? Entonces, ¿qué voy a tener? Pues que la suma de luces bajas y la suma de luces altas, ahora, como las exploradoras pueden encender en cualquier momento, pues tendrán que ser agregadas a la suma. Si estas exploradoras, cada una son de 15, entonces la suma de luces bajas era 50, la suma de luces altas era 70, la suma de exploradoras es 30. ¿Listo?
Pero acuérdese que luces bajas y altas no pueden encender simultáneamente porque no son independientes. No se puede considerar como luces simultáneas debido a que no son independientes. Entonces, ¿qué tendré que sumar? Altas, bajas con exploradoras o altas con exploradoras. Y la suma que me dé más será la suma que comparo respecto a la intensidad de luz máxima que se pueda tener. ¿Listo? Entonces, en este caso, 70 más 30 me da 100 y ese sería el resultado de la intensidad que comparo con respecto a los 225 kilolux. Caso 5, el mismo caso 4, pero ahora eh, hay una alta quemada. Entonces, este valor de 35 ya no es 35, sino 0. Entonces, 25 y 25, 35 y 0. Entonces, ¿qué me va a dar más? ¿Sumar 35 con 30 o sumar 50 con 30? Pues lógicamente en este caso la suma de altas no se va a tener en cuenta porque esa suma de altas me está dando más poquito. Entonces tendré que tener en cuenta la suma de bajas más la suma de exploradoras. Y tendré acá un valor, por ejemplo, de 80 kilolux, que serían 50 más las 50 de baja, más las 30 de alta, perdón, más las 30 de exploradora, 80 kilolux a un metro. ¿Listo? Caso 6. Luces exploradoras, perdón, luces bajas y altas son independientes, aunque estén en la misma farola. Acá tengo alta y tengo baja y son independientes, salen de diferentes reflectores, son diferentes rayos de luz. Entonces, si se mantiene la baja cuando enciendo la alta, entonces puedo decir que son simultáneas baja y alta. Y además de eso tengo unas exploradoras. En ese caso, las exploradoras vamos a decir que son, que se pueden encender en cualquier momento. Entonces, baja, alta y exploradora se pueden encender de forma simultánea todas y todas tendrán que tener en cuenta, entonces, todas tendrán que tenerse en cuenta dentro de esa suma de intensidad de luz, ¿cierto? Entonces, en este caso, sumo todas y pues al sumar todas me da 150 kilolux a un metro. Vean que este vehículo, aunque tenga la misma condición que este vehículo anterior, la suma me está dando diferente por las luces que se mantienen encendidas de forma simultánea. ¿Listo? Bien. Listo. Caso 7. El caso 7 es ahora una situación de pronto un poquito diferente. Resulta que algunos sistemas, bueno, sí, algunos sistemas de luces, sobre todo las luces americanas, suelen limitar el encendido de la luz exploradora para que no se mantenga encendida con la luz alta. Entonces, allá eléctricamente modifican la situación para que usted, la exploradora y la alta, no se mantengan encendidas simultáneamente. Entonces, usted puede encender la baja y la exploradora le va a encender. Pero si quiere mantener alta, baja y exploradora, no le va a funcionar. O sea, la exploradora se apaga cuando usted enciende la alta. ¿Listo? Entonces, usted allá en el switch le enciende las exploradoras, pero usted enciende la alta, la exploradora se le apaga. ¿Listo? Apaga la alta y la exploradora ahí sí se le enciende. Entonces, ¿cuáles luces serían simultáneas? Entonces, en este caso, pueden ser simultáneas o baja con exploradora o baja con alta. ¿Listo? Pero alta y exploradora no se pueden tener encendidas simultáneamente.
¿Listo? Entonces, con los mismos valores, 25, 35 y 15, vamos a ver que cuando se enciende, entonces, ¿cuál será el valor que tenga de simultaneidad? Si la exploradora no se puede mantener encendida simultáneamente. Pues tendré que sumar las luces que me den más. Entonces, si sumo baja con exploradora, me daría 25 y 25, 50 más 30, 80. Esto sería sumar bajas más exploradoras. Pero si hago ahora la suma de altas más exploradoras, perdón, de bajas más altas, que serían las otras, entonces esto es sumar bajas con exploradoras. ¿Listo? Bajas con exploradoras. Pero ahora, la otra situación es que baja y alta pueden encenderse simultáneamente, ¿cierto? Entonces, sume 25 y 25, 50, 35 y 35, 70, me daría 120 esta situación. Entonces, ¿cuál de las dos escojo? ¿La suma de bajas o la suma de bajas y exploradoras o la suma de bajas y altas? Pues en este caso, la suma mayor sería bajas más altas y entonces esta sería la que tengo que escoger para poder seleccionar ese patrón de luz. ¿Listo? Bien. Esa suma, perdón, esa sumatoria de luz. Listo. Ahora el caso 8, cambiamos la situación. Es el mismo funcionamiento. O sea, bajas y altas pueden encender simultáneamente, pero exploradoras con altas no. Entonces, o bajas con altas o bajas con exploradoras. Pero ahora vamos a quemar un bombillo de luz alta a ver qué pasa. Entonces, lo que va a pasar es que, bueno, y las exploradoras las puse en 20 cada una, no en 15, sino en 20. Entonces, el caso 8 lo que me va a dar es que la suma de bajas con altas sería 50 más 35, 85, ¿no? 85 suma de bajas más altas. Pero ahora sume bajas con exploradoras. Va a dar 50 más 40, 90. Esta sería sumar bajas más exploradoras. Entonces, en este caso, ¿cuál de las dos sumas es mayor? Pues en este caso sería bajas más exploradoras, ¿cierto? Ese sería el caso que tenga suma mayor. Ese era el caso 8. El caso 9. Tengo dos farolas que pueden hacer baja o alta, baja o alta, baja o alta, baja o alta. ¿Listo? Entonces, cuando enciendo las luces, eh, tengo valores de 25 en baja o de 35 en alta. Entonces, tendré que hacer la suma de, eh, de la suma mayor, como todas esas farolas. Entonces, esto podría ser el caso de un camión. Todas esas farolas me están haciendo baja o alta, ¿sí? Entonces tendré que hacer la sumatoria mayor. En este caso, en alta, todas las luces que están encendiendo me suman 70 de un lado y 70 del otro, o sea, 140. Y este sería el valor resultante. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa en este caso? La misma situación, pero las farolas internas solamente me suman luz baja. O sea, las cuatro prenden con baja, pero solamente las externas cambian a alta. Entonces, ¿qué tengo? O la suma de todas las luces bajas o las luces bajas sumadas con estas dos luz altas. Pero esta luz baja no la puedo sumar de nuevo. ¿Sí o qué? Entonces, este caso es de pronto un poquito más complicado porque la suma, ¿cómo se debe hacer? Si las bajas todas son de 25 y las dos altas que tengo son de 35, pues tendría que sumar la alta de este lado con la baja de este lado, con la baja de este lado, con la alta de este lado. Entonces serían los círculos que estoy marcando acá con azul, ¿cierto?
alta, con baja, con baja, con alta, ¿cierto? O compararlo contra la otra suma. La otra suma es que apagando las altas, pues, ¿qué me queda encendido simultáneamente? Pues todas las bajas. Entonces tendría que sumar baja, con baja, con baja y con baja. La suma de todas las bajas me da 100. La suma de las dos bajas internas, más las dos altas externas, me da 120. Entonces, en este caso, tendría que seleccionar los 120 para comparar contra el límite máximo que sería 225. Caso 11, un montón de hileras. 6 altas, 6 bajas y 6 exploradoras. Ese sería el caso límite en donde todas las casillas en el formato uniforme de resultados estén llenas, ¿cierto? Entonces vamos a ver un momentico la resolución. Eh, resolución RPM, la 3625. Entonces la 3625 me establece es por la cual se adopta el formato uniforme de resultados y el certificado de revisión técnico-mecánica. Listo, o sea, de manera para poder tener esa condición de manera virtual. ¿Listo? Entonces cambia ese FUR y cambia el certificado para poder manejarse de forma virtual. ¿Listo? Entonces, vean lo que pasa acá. Acá en la casilla 4 para medir luces bajas, altas y exploradoras, tengo acá la suma de intensidad de inclinación, intensidad de inclinación, intensidad de inclinación, intensidades. ¿Listo? Entonces, intensidades de bajas, intensidades de altas e intensidades de exploradoras. Tengo valor 1, valor 2 y valor 3. Entonces, vean que en este caso de 6 bajas, 6 altas y 6 exploradoras, pues se debe hacer para que todas las casillas de este formato uniforme de resultados queden llenas y de pronto sería el valor o la situación máxima con la cual voy a tener todos los valores de bajas y altas en las casillas y mirar a ver cuál será la suma de luces, la sumatoria de luces que encienden simultáneamente, la intensidad de esa sumatoria. ¿Listo? Sabiendo que la máxima intensidad debe ser 225 kilolux a un metro. ¿Listo? El caso 2 es un caso de pronto un poco más complicado para los software actuales. Entonces, imagínense que el vehículo tiene la condición americana de luces que solemos ver, o sea, bajas y altas pueden encender simultáneamente, sí, pero altas con exploradoras no. Bajas con exploradoras sí, pero altas con exploradoras no. ¿Listo? Tiene esa situación, pero ahora le adaptan una tercera exploradora, o sea, hacen una colombianada y le adaptan ahí una tercera exploradora a ese vehículo. ¿Listo? Un vehículo que suele traer las luces así con esa condición americana es precisamente el Ford Fiesta. ¿Listo? Entonces, este, por ejemplo, tiene luces bajas, altas y exploradoras. Y entonces la alta no se puede mantener encendida con la exploradora, pero la baja sí. Y baja y alta se encienden simultáneamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en este caso, la exploradora, imaginen que le pongo una exploradora acá al nivel de la defensa para que luego no digan, no, pero es que se tiene que retirar, que no, que no, póngasela al nivel o por debajo del nivel de la defensa para que le tenga que hacer la medición. ¿Listo? Entonces, le pongo esa exploradora de 10. Resulta que esa exploradora, como es adaptada, esa exploradora puede encender en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, la puede encender con baja, con alta, como quiera, en cualquier momento. Entonces, ¿qué pasaría? Pues que en este caso, lo que voy a tener es que bajas y altas
¿Se pueden encender simultáneamente? Sí, más la exploradora adaptada, ¿cierto? Entonces la condición sería bajas y altas más la exploradora. Si usted suma 25, 35, 25, 35 y 10 de la exploradora adaptada, toda esa suma le da 130. La otra condición simultánea sería bajas con exploradoras. Entonces bajas con las tres, con la suma de las tres exploradoras me daría 95. Entonces en este caso la que tendría que seleccionar serían bajas, altas y la exploradora adaptada. Una sola de las tres. Entonces en esta condición sí será un poquito más complicado para los software hacer esa suma de una única exploradora dentro de la condición que se me está presentando. ¿Listo? Bien, bien muchachos. Eh, Profe, cuando se toma la muestra de luz en el CDA, ¿se mide la luz alta o la baja? Se miden bajas, altas y exploradoras. ¿Sí? Estamos hablando de vehículos, estamos en numeral 6. Profe, y en el caso de que el vehículo tenga luz, pero no de la intensidad que se requiere para ser evaluada, sale rechazado. O sea, si está por debajo, si la luz baja está por debajo de 2.5 kilolux a un metro, el vehículo sale rechazado. Si es cualquier otra luz, o sea, una luz alta o una luz exploradora, pues lo que, no, lo que va a hacer es que no va a sumar dentro de la condición de la sumatoria, ¿no? O sea, no se va a considerar dentro de la sumatoria. ¿Qué significa? Pues que si usted, entre comillas, tuviese tres exploradoras y no le está pasando por sumatoria, pues teóricamente usted podría desconectar esas tres exploradoras y la sumatoria va, ahora sí de pronto puede que cumpla, ¿cierto? Porque de pronto las exploradoras no son un requisito. Esto dependiendo de cómo usted eh, está evidenciando esa situación de las exploradoras. Esto de pronto, si no tiene ningún defecto sensorial asociado, pues entonces no tendría otro defecto y estaría bajando de la sumatoria de la intensidad. ¿Listo? Bien, muchachos, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿Todo claro? Bueno, eso espero. Listo. Entonces pasamos con salidas de emergencia. ¿Listo? Bien. Salidas de emergencia. Entonces me dice que mediante inspección sensorial se deben detectar uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defectos. Todos tipo A. ¿Listo? Todos son tipo. Adicional a eso, usted debe considerar dos resoluciones. ¿Listo? Entonces, la resolución 5666 y la resolución 7126. Creo que hay otra, pero no sé si es de pronto tan indispensable de considerar, pero me parece que sí hay otra. ¿Listo? Bien, entonces, me dice, mediante inspección sensorial se busca detectar, primero, la inexistencia de una salida de emergencia en vehículos de transporte colectivo de pasajeros con capacidad superior a 10 pasajeros sin incluir al conductor. O sea que en estos vehículos no tenga una salida de emergencia, ¿sí? Si no existe una de cuántas, una de una o una de varias. Ahí la norma no me está diciendo una de cuántas, ¿cierto? Dice la inexistencia de una salida de emergencia en vehículos de transporte colectivo de pasajeros con capacidad superior a 10 pasajeros sin incluir el conductor. Me está diciendo que no exista una, pero pueden existir varias o puede existir esa única que me está pidiendo la norma. ¿Listo? Entonces, según eso, puede cambiar el procedimiento dependiendo de cómo lo considere el CDA. ¿Sí o qué? Entonces,
Listo. Es decir, que en vehículos con capacidad superior a 10 pasajeros, sin incluir al conductor, si es transporte colectivo de pasajeros, debe incluirse salidas de emergencia. ¿Cuántas? No sabemos, pero sabemos que por lo menos la norma me está diciendo que debe incluirse. ¿Listo? En este caso, pues también se incluyen los vehículos de transporte de servicio especial. ¿Listo? Los vehículos de transporte público de servicio especial de pasajeros. Bien, entonces vamos a mirar un momento la primera que es la 7126. RTM 7126 de 1995. O sea, ya casi 30 años de esta resolución. Entonces, por acá en el artículo sexto, me dice, todos los vehículos deben poseer como mínimo una salida de emergencia en cada uno de los costados del vehículo, dispuestos en forma alterna, adicionales a las puertas de ascenso y descenso de pasajeros. ¿Listo? O sea, esto es las características que debe tener un vehículo de transporte colectivo de pasajeros. Entonces me dice que todos los vehículos deben tener como mínimo una salida de emergencia en cada uno de los costados del vehículo. Entonces, aunque la norma me esté diciendo eh, que el defecto es si está en inexistencia una, pues no me está diciendo de cuántas, ¿cierto? Entonces, este vehículo, si yo me guío por la resolución, pues un vehículo de transporte colectivo de pasajeros tendrá que usted, entonces tengo acá el vehículo, listo, usted está acá dentro del vehículo, ¿sí? Y entonces usted está observando las ventanas. Entonces, ¿qué debe evidenciar usted? Según la norma, si está en inexistencia una, ¿cierto? Y según la resolución, que deben haber mínimo dos, una a cada lado del vehículo, y me dice la resolución, me dice la resolución que deben estar eh, de forma contraria, ¿no? Voy a ponerla por acá. Por acá. Entonces, me dice, todos los vehículos deben poseer como mínimo una salida de emergencia en cada uno de los costados del vehículo, dispuestos en forma alterna, adicionales a las puertas de ascenso y descenso de pasajeros. Dispuestas en forma alterna significa que esta de acá debe ser esta salida de emergencia. Esta de acá, y si esta que está al frente, esta que está justo al frente, es salida de emergencia, pues realmente no se cumpliría la condición, ¿cierto? Porque estén de forma alterna. Estamos siguiendo la resolución, ¿listo? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues que ya no sea esa, sino la otra, la que está de forma alterna, ¿listo? Entonces, o esta de acá y esta de acá. Entonces ya tengo dos salidas de emergencia, una a cada costado, cumpliendo con la condición. ¿Sí o qué? Entonces, si usted dice que su vehículo, que este vehículo de transporte colectivo de pasajeros
tiene que tener ahí esa condición de dos salidas de emergencia, una a cada costado, y está usted evidenciando la inexistencia de una, pues entonces ahí usted va a decir, no, pues está en existencia una salida de emergencia, ¿sí? Aunque tenga la otra, si esta no está, pues usted, no, puede decir que está en existencia una de ellas. O usted puede irse directamente por la norma. No, es que la norma me está exigiendo que haya una salida de emergencia y lo contempla así en su procedimiento. Sin embargo, para mí, según lo que dice la resolución, pues es que debe tener dos salidas de emergencia de forma alterna. Entonces, ahí de pronto hay que considerar qué tanto sigo la resolución. Listo, la 7126. Bien, ¿qué más me dice? Me dice, bueno, acá quería era dibujar la parte trasera, ¿no? Entonces la puerta estaba al otro. ¿Listo? Esta es la parte de atrás del bus o de la buseta. Listo. Entonces, me dice, la inexistencia del número de salidas adicionales requeridas para vehículos de transporte colectivo de pasajeros con capacidad superior a 15 pasajeros sin incluir el conductor. Entonces me dice que ahora tiene que tener más salidas de emergencia si tiene más de 15 pasajeros. Entonces, ¿cuántas más? Pues la resolución me dice acá, de forma alterna adicionales a las puertas de ascenso y descenso de pasajeros. Por cada 15 pasajeros de capacidad sentados más de pie, se incrementará una salida de emergencia. ¿Listo? Entonces, según eso, pues yo puedo empezar a contar desde 10 o puedo contar desde 15. ¿Sí o qué? Dependiendo desde dónde inicia a contar, pues va a hacer el procedimiento. ¿Listo? Esta es otra ventana, acá, y esta es otra ventana. Listo, entonces si empiezo a contar desde 10, entonces a las 10 tengo que tener o una o dos, dependiendo de cómo lo establezca ahí el procedimiento. ¿Listo? Entonces, a las 15 tendré que tener o dos o tres, ¿cierto? Ahora de sumo 15, a las 30 tendré que tener o tres o cuatro, dependiendo de cómo lo establezca el procedimiento. Y así sucesivamente. ¿Sí? Así, de ahí para adelante, así. ¿Listo? Otra solución. Bueno, a las 10 tengo que tener o una o dos. Eh, a las 10 tengo que tener una o dos. Ahora, según la resolución tal cual, pues por cada 15 pasajeros de capacidad sentados, por cada 15 pasajeros. Entonces le podría, entre comillas, sumar otros 15, ¿sí o qué? O sea, a las 25. A las 25 tendría o 3 o 4. Y así sucesivamente. Ahora a los 25 más 15, a los 40. Perdón, o 2 o 3. O dos. Entonces, digamos que depende del número que arranque. Según lo que me dice la norma, pues me dice que la inexistencia del número de salidas adicionales requeridas para vehículos de transporte colectivo de pasajeros con capacidad superior a 15 pasajeros, sin incluir el conductor. Entonces, la situación ahí sería más bien como se entiende según la norma, es que si es de 10 a 15, debe tener una cantidad, ¿cierto?
que puede ser una o dos dependiendo de cómo lo consideró usted, si consideró la resolución 7126 o no. ¿Listo? De 15 a 30, perdón, de 16 a 30, ¿no? De 16 a 30. De 16 a 30 pasajeros, otro valor. Y de 31 a 45, otro valor. Y así. ¿Listo? Entonces, esos serían de pronto los rangos. ¿Sí? Por debajo de 10 pasajeros, o sea, 9 pasajeros, no requiere ninguna. De 10 a 15, o una o dos, dependiendo de cómo determine. Para mí, si se sigue la 7126, deberían ser dos. Ahora, de 16 a 30, 3. De 31 a 45, 4. Entonces, digamos que este vehículo sea de 19 pasajeros. Entonces, si lo adopto así, entonces este vehículo ya no tendría que solamente tener dos salidas de emergencia, sino que tendría que tener tres salidas de emergencia. Entonces, esta también tendría que ser salida de emergencia. Y como no pueden estar enfrentadas según la 7126, entonces yo no puedo poner esta como salida de emergencia. Yo tendría que tener esta. ¿Sí o qué? Listo. Perfecto. Ahora me dice, la falta de señalización o la imposibilidad eh, de leer la leyenda salida de emergencia o ilegibilidad de la misma. Entonces, bueno, yo contemplo de pronto que esa sí tiene la marcación de salida de emergencia, pero dice salida emergencia. Según la norma, y me lo pone entre comillas como para que lo establezca así todo completo, me dice salida de emergencia. Y en esta salida de emergencia no dice salida de emergencia, dice salida emergencia. Entonces, teóricamente tendría el defecto la falta de señalización o la imposibilidad de leer la leyenda salida de emergencia o ilegibilidad de la misma. ¿Listo? O si dice salida de agencia, se le borraron acá Emer, se le borró Emer. ¿Sí o qué? Y dice solamente salida de agencia. Entonces tampoco se podría tener en cuenta esa leyenda. ¿Sí? Y si solo dice emergencia, pues tampoco, porque no dice salida de emergencia. Bien. Siguiente efecto. La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. Significa que si esta está considerada como salida de emergencia, pues entonces, y es de fragmentación, pues de pronto tendrá que entonces tener el martillito para poder fragmentarla, ¿sí o qué? Entonces, martillito acá a este lado. Y imagine que esta también es de fragmentación, entonces tendrá que tener el martillito a este lado. Pero imagine que esta es de expulsión, entonces tendrá que tener el mecanismo, esta palanca, para hacer la expulsión. ¿Listo? En el procedimiento, esto incluye que la leyenda de salida de emergencia esté como la reglamentada y establezca las condiciones de si es una salida de emergencia de fragmentación o de expulsión para que usted de pronto pueda determinar si tiene los mecanismos de fragmentación o de expulsión. ¿Listo? Entonces, dependiendo, ahí sí depende de lo que considere el CDA un poquito más allá dentro de su procedimiento, porque eso sí no lo tiene la norma. Listo. La empulladora exterior de la puerta dispuesta como salida de emergencia ubicada a una altura superior a 1.8 metros respecto al pavimento. ¿Listo?
Entonces, imagínense que ahora este bus, en la parte trasera, tiene una pequeña ventana, ¿cierto? Y tiene una puerta dispuesta como salida de emergencia, ¿sí? Entonces, por fuera, lo que usted va a considerar en ese bus es que esta puerta de la salida de emergencia debe tener una empuñadura. Si este es el piso y esta es la empuñadura, para poder abrir esa puerta, la máxima altura que se debe tener respecto al piso o al pavimento de esa empuñadura debe ser eh, máximo 1.8 incluyéndolo, ¿sí? Entonces, no superior a 1.8 metros. ¿Listo? Es altura respecto al pavimento o al piso. Bien. La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo, sino hacia adentro, o existen obstáculos que impiden el cumplimiento de su función. Es decir, esta puerta que acá le vamos a marcar que también es salida de emergencia, tiene acá una forma de accionarla y de abrirla, pero abres hacia adentro. ¿Listo? O tiene algún obstáculo, tiene algo así en la parte exterior. Entonces, eh, debe abrir hacia afuera y sin obstáculos. ¿Listo? Esta sí es puerta. Debe abrir hacia afuera y sin obstáculos. ¿Listo? Para la salida de emergencia tipo puerta. Y finalmente, la inexistencia o mal funcionamiento del mecanismo de control manual que impide el accionamiento involuntario cuando el vehículo está dotado de escotillas eyectables dispuestas como salida de emergencia. Entonces, acá voy a borrar esto y voy a decir que este vehículo también tiene una escotilla. ¿Listo? Y- ¿Listo? Y que también es salida de emergencia. ¿Listo? También es salida de emergencia. Entonces, pero escotilla. ¿Listo? ¿Cómo debe ser esa escotilla? Me lo dice la resolución 5666. Esas características de la puerta, de las ventanas, de la escotilla, etcétera. Y además de eso, debe tener un mecanismo que impide el accionamiento involuntario. ¿Listo? Inexistencia o mal funcionamiento del mecanismo de control manual que impide el accionamiento involuntario cuando el vehículo está dotado de escotillas eyectables dispuestas como salida de emergencia. Eh, Mecanismo que impide accionamiento involuntario. Listo. ¿Qué características deben tener esas salidas de emergencia? Pues vamos a ir entonces a la resolución 5666. Y ahí me establecen varias características que debe cumplir una salida de emergencia dependiendo del tipo de salida de emergencia. Vean que acá empieza el resuelve. Dice que tiene por objeto definir y reglamentar las características técnicas de las salidas de emergencia que deben tener los vehículos destinados al transporte colectivo de pasajeros. Eh, Ámbito de aplicación. La presente resolución tendrá la aplicación en todo territorio nacional y será deber de las autoridades del orden territorial y nacionales velar por el estricto cumplimiento
por parte de importadores, ensambladores, fabricantes de carrocerías, empresas de transporte y propietarios de vehículos. ¿Listo? Me da unas definiciones: claraboya o escotilla de emergencia, salida localizada en el techo del vehículo que permite la evacuación de los ocupantes en circunstancias excepcionales o de emergencia. Listo, en vacío, puerta de emergencia, salida de emergencia, puertas, ventanas y claraboyas o escotillas destinadas a la evacuación emergente y prioritaria de los pasajeros de un vehículo. Ventana de emergencia, salida lateral o posterior de un vehículo, sencilla o doble, no necesariamente acristalada, destinada a ser utilizada por los pasajeros como salida únicamente en casos de emergencia. ¿Listo? Generalidades, etcétera. Ahora, características. Para las ventanas de emergencia, debe ser fácil y rápida remoción, accesible desde el interior del vehículo, poseer los mecanismos de expulsión o fragmentación. Eh, las de expulsión deben poseer dos ganchos de acción inmediata que permitan desprender totalmente el vidrio. Las ventanas con vidrios de fragmentación deben poseer como mínimo un martillo con punta de tungsteno que permita romper la totalidad del vidrio. Los vidrios de fragmentación deben romperse sin riesgo de accidente corporal. Todos los vidrios utilizados deben cumplir los requisitos del reglamento técnico RTC 002 MDE resolución 0322 de 2002 del Ministerio de Desarrollo, hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o aquel que le modifique o sustituya. Entonces, ¿cómo garantizamos que esta salida de emergencia es de fragmentación? ¿Cómo sabemos que el vidrio es de fragmentación? Ah, pues porque decimos que cumple la 0322 de 2002, porque no hay otra manera, ¿no? Bueno, la manera sería fragmentándolo. Debe estar debidamente señalizada con la leyenda de salida de emergencia mediante la fijación de calcomanías o similares en las cuales se indiquen. Vean que acá la resolución sí me dice que deben indicarse las instrucciones de uso para su evacuación. El mensaje contenido debe leerse a una distancia mínima horizontal de 1000 milímetros, o sea, 1 metro, en un ángulo máximo de 45 grados. O sea, si usted está acá, sáquele una línea a 45 y de una distancia de 1000 milímetros, o sea, 1 metro. Y a esa distancia debe poderse leer. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo la resolución. Bien. Listo, el área mínima será 4000 centímetros cuadrados, de tal forma que un rectángulo de 50 centímetros de alto por 70 centímetros de ancho pueda pasar a través de ella. Entonces, ya sabemos que un rectángulo acá de 50 de alto por 70 de ancho debe pasar a través de ella. 50 de alto, 50 de alto por 70 de ancho. Listo. En caso de que se prevea una ventana de emergencia situada sobre la superficie trasera del vehículo, debe tener las dimensiones mínimas prescritas anteriormente, o mínimo poder pasar un rectángulo de 350 milímetros de alto por 1550 milímetros de ancho. Es decir, si yo tengo este vehículo y esta de atrás también es salida de emergencia, entonces debe ser mucho más ancha, ¿no? Porque debe medir como mínimo pasar un rectángulo de 300, ¿qué? 330. 350 por 1550. 350 por 1550. ¿Listo? Bien. Y me dice también acerca de las puertas. Deben ser de fácil y rápida apertura. La altura de la empuñadura exterior debe ser inferior a 1800 milímetros, o sea, 1,8 metros medidas desde el pavimento. Debe abrirse hacia el exterior y estar libre de obstáculos, esa ya la consideramos. Cuando la puerta de emergencia sea adyacente a cualquier compartimiento, debe disponerse de una protección contra su apertura involuntaria. Las dimensiones deben ser como mínimo de 1200 milímetros de alto y 500 milímetros de ancho para vehículos con capacidad de hasta 12 personas.
La altura mínima es de 1100 para vehículos con capacidad superior a 90 personas, altura libre mínima de 1800, ancho mínimo libre de 550. Es decir, me está modificando solamente los valores de las alturas. ¿Listo? Entonces, eh, de 12 personas para abajo, 1100. Entre 12 y 90, 1250. Y por encima de 90, capacidad superior a 90 personas, 1800. Esto pongámoslo acá en el resumen. Entonces, la altura, el ancho ya sabemos que sí o sí debe ser 550 milímetros máximo, mínimo. Listo, pero este valor de la altura va a depender de la cantidad de pasajeros. ¿Listo? Depende de la cantidad de pasajeros. ¿Listo? Entonces, para hasta 12, 1100 milímetros. Entre 13 y 90, 1250. Y por encima del 90, 1800. Mayor a 90, 1800 milímetros. Listo. Perfecto. Deben estar debidamente señalizadas, lo mismo, a una distancia de lo mismo, igual la leyenda de salida de emergencia y toda esta información debe leerse al menos a, a 1 metro, ¿cierto? A 1 metro, a 45 grados, a 1 metro. ¿Listo? Igualito. Igual es para las ventanas. Igual es para las claraboyas, creo. Listo, escotilla o claraboya. Toda escotilla debe poder ser abierta o retirada fácilmente desde el interior y desde el exterior del vehículo. Debe funcionar de tal forma que no impida el libre paso desde el interior y desde el exterior del vehículo. O sea, imagine que usted tiene esta como salida de emergencia, pero acá tiene un tubo, un asidero, ¿cierto? Un tubo para cogerse ahí en el vehículo. Entonces, pues este tubito le va a impedir la salida, o la utilización de ese elemento como salida de emergencia. Listo. La escotilla de emergencia eyectable debe estar protegida contra la eyección involuntaria a través de un mecanismo de control manual que solo permita su accionamiento en caso excepcional de evacuación. Listo, lo que hablábamos de el mecanismo de protección ahí, mecanismo que impide el accionamiento involuntario. ¿Listo? Y el área debe ser tal que se pueda pasar un rectángulo de 50 centímetros de alto por 70 de ancho. ¿Listo? Acá sí no me dice cuál de las dos, pero una de las dos cotas debe ser de 70 y la otra de 50, como mínimo. Pongámoslas así. 50 este de ancho y esta 70 centímetros, ¿no? Perfecto. Creo que eso sería todo
Eh, la ubicación de las ventanas deben estar de forma alterna en los costados laterales del vehículo. La altura entre el borde inferior de la ventana y el piso del vehículo debe ser máximo 1000 milímetros y mínimo 650 milímetros para ventana de bisagra y de expulsión 500 milímetros. ¿Listo? Entonces me da también una distancia entre el piso del vehículo y la parte inferior de la ventana de emergencia. Entonces me dice que si es eh, una ventana eh, dice, entre 1000 milímetros y 650 milímetros para ventanas de bisagra, o sea, de expulsión, de bisagra y de expulsión. Y 500 milímetros si es de fragmentación, o sea, le permite mayor, digamos, un límite mayor, un límite, un rango mayor. ¿Listo? Máximo 1000, máximo 1000 milímetros, mínimo 500 milímetros para la defragmentación y mínimo 650 milímetros para las de bisagra o expulsión. Listo. Escotillas en el techo, puertas de emergencia, costados laterales y en la parte posterior del vehículo, siempre y cuando estén libres de obstáculos. O sea, también se puede una puerta que esté en un costado lateral que no sea la puerta de servicio, ¿no? Listo. Bien, muchachos. Creo que vamos a dejar por hoy hasta acá. No sé si tienen alguna duda. A ver si han escrito Profe, algo en el chat. con las camionetas, las Suzuki, que son de 8 pasajeros, y también en algunos CDA le han hecho, pues le exigen que tenga las salidas de emergencia y en otros no. Entonces no sé si sea recomendable colocarles. Según lo que dice la resolución y la norma, parece que no, porque las resoluciones me hablan eh, dice, todos los vehículos deben poseer como mínimo una salida de emergencia en cada uno de los costados del vehículo. Si usted lee el artículo así individualmente, de pronto sí sospecha que sí, pero esta resolución se refiere eh, a los vehículos dice, por la cual se establecen las características y especificaciones técnicas de seguridad para los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros. Colectivo de pasajeros empieza desde 10 pasajeros, ¿sí? Entonces, por eso no me hace tanto sentido que de pronto se ponga. Tocaría mirar por qué la están exigiendo. De pronto, el procedimiento del CDA que la está exigiendo lo modificó de tal manera que eh, de alguna forma está determinando que ese vehículo necesita salidas de emergencia. ¿Listo? Pero en la normalidad, según lo que se observa acá en las resoluciones, parece que no necesita. ¿Listo? Listo, profe. ¿Hay más preguntas, muchachos? O sea, el lunes se puede hacer quiz.
Perfecto. Listo, muchachos, entonces nos vemos entonces la siguiente clase el lunes y continuamos con el tema y hacemos el cuisecito, ¿listo? Bueno, entonces que estén bien. Profe, qué pena. Sí, señor Marlon, cuénteme. El quiz va referente a las dos clases que ya hemos mirado. Puede salir desde la sesión uno hasta la actual que es la 14, creo, ¿no? Listo, profe, gracias. Listo, vale. Voy a enviarles por el grupo las grabaciones entonces, ¿listo? Que estén bien, muchachos. Feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Vale, profe, muchas gracias.